Soy Dani, soy agregada del Opus Dei y vivo en La Paz, Bolivia. El Opus Dei para mí ha significado un cambio total en mi vida, porque me ha dado otra visión sobre para lo que estamos acá en el mundo. Yo antes, bueno, era bastante competitiva, siempre he querido sobresalir en mi carrera, en mis estudios, solía competir en natación, me encanta nadar hasta ahora. Y en los estudios igual, he ido tras una beca, de hecho he ido a estudiar a Estados Unidos con esa beca. Por eso digo que ha sido un cambio total en mi vida, ha sido un cambio de visión que me ha permitido ampliar mi mente, ver más a los demás, sobre todo ver más a Dios en mi vida, y eso ha completado mi vida. Siempre he tenido esa inquietud de que faltaba algo en mi vida. O sea, es como que lo tenía todo y no tenía nada al mismo tiempo. Es una sensación un poco extraña, pero sí sentía que tenía muchas cosas, pero faltaba algo así, faltaba una pieza que encajar, ¿no? Porque había una inquietud que también se me movió cuando en clases de la Universidad Católica que dio un sacerdote, pero él nos preguntaba, ¿no?, ¿cuál es el momento más feliz de su vida? Y yo pensaba en el momento en que he ganado mi primera medalla de oro, ¿no? Después de todo el esfuerzo de competir, he ganado en un campeonato paseño mi primera medalla de oro y yo estaba chocha. Pero era algo no trascendente, era como ese rato feliz, súper bien, al día siguiente también, así mi entrenadora, qué bien, no sé qué, pero no, ya está, o sea, era como que llegaba el momento y listo, y se esfumaba como que esa plenitud, digamos, que sentía era algo, no era trascendente, no era algo que se quede, era algo momentáneo. Entonces, eso me movía a mí a pensar y decir, hay algo más en mi vida a lo que quiero llegar, o sea, ¿qué realmente es lo importante en mi vida? ¿Cuál es el objetivo? No puede ser llegar a ascender, o sea, ascendía y bueno, ¿y ahora qué, digamos, no? O sea, cambiaba de trabajo y a uno mejor y decía, bueno, ya está, ¿y ahora qué? Y he dicho, ¿no será que me falta Dios, que me falta acercarme más a Dios? Y de esa manera yo me he acercado al Opus Dei, porque era como que lo que tenía en la cabeza, ¿no? Porque mi abuela era devota de San José María, entonces ahí me acordaba y decía, puede ser que de acá me podría acercar, entonces ahí conocí la obra. Mi familia y mis amigos más cercanos sí saben que soy del Opus Dei y no ha supuesto ningún cambio esencial, simplemente saben que soy del Opus Dei. Y mis amigas igual, o sea, todas mis amigas siempre hemos tenido como puntos de vista diferentes, somos personas diferentes. En todos los grupos de amigas que yo tengo siempre, o sea, nunca hay una opinión en conjunto, digamos, o sea, no es que somos igualitas, pensamos igual, siempre una piensa diferente que la otra. Y no ha supuesto absolutamente ningún cambio en mis amistades. O sea, mis amigas tienen puntos de vista a veces diferentes a los míos, pero en el marco del respeto, todos respetamos nuestro punto de vista. ¿Quién no tiene exigencias en su vida, no? Cualquier objetivo que uno se ponga y quiera alcanzarlo supone una exigencia, ¿no? Es lo mismo ser del Opus Dei o no ser del Opus Dei. En mi caso, por ejemplo, yo quería ganar las competencias de natación, tenía que entrenar cada día, a veces ir a las 6 de la mañana muerta de frío a la piscina, es una exigencia, pero yo tenía un objetivo y el camino me gustaba, ¿no? Porque tenía ese objetivo en la mente. Igual quería avanzar en mi carrera profesional, buscar una beca, me he ido a Estados Unidos un año con todas las exigencias que eso suponía. Y eso depende de los objetivos de que cada uno se ponga, ¿no? Y de acuerdo a sus objetivos, cada uno va a tener las exigencias que requieren llegar a esos objetivos. El hecho de ser del Opus Dei me lleva a plantearme objetivos que son trascendentes, ¿no? Cara a Dios, un objetivo, por ejemplo, poder servir más a los demás, que es una manifestación de mi amor por Dios. Acercarme más a Dios, obviamente eso exige cosas como formarme. Esas cosas, sí, obviamente es una exigencia porque lleva tiempo formarme, pero eso de acuerdo al objetivo que yo me pongo. Pero no es algo que no haya hecho antes en mi vida y creo que todo el mundo tiene objetivos en la vida y sabe de exigencias. El hecho de pertenecer al Opus Dei no ha dificultado para nada en mi desarrollo profesional. Yo sigo teniendo objetivos profesionales de crecer profesionalmente. Estoy trabajando en un lugar que me encanta, que es la regulación de electricidad. Y estoy estudiando un máster en una universidad de Inglaterra a distancia y de acuerdo a objetivos que yo tengo de seguir creciendo profesionalmente. Y más al contrario, me ha dado una visión mucho más amplia de para qué hago las cosas. El Opus Dei me ha ayudado a conocer a Dios y eso me ha ayudado a que mis objetivos de vida sean mucho más emocionantes y trascendentes.
A mí sí me motiva mucho trabajar por mi país porque veo que acá hay mucho por hacer. Entonces, por eso es que a mí me encanta vivir acá y esforzarme y dar todo de mí en mi trabajo para la gente de mi país y para el desarrollo de Bolivia también. Entonces, eso también es una motivación que a mí me lleva a seguir avanzando en mi carrera. El hecho de que el Opus Dei sea un carisma joven relativamente, que no tenga ni 100 años ahorita, me hace pensar, ¿no?, que Dios hace las cosas en el momento justo, porque yo me imagino que en la Edad Media si aparecía el Opus Dei como que no pegaba igual, la sociedad no era igual para el carisma que comparte el Opus Dei. Y ha llegado en el momento justo, ahorita es un carisma joven y la sociedad, con la mayoría de las personas laicas que trabajan, que tienen una vida dinámica en ese sentido, el mensaje del Opus Dei llega a ser muy poderoso en nuestra sociedad porque habla de la santidad universal. Ahora capaz la gente por lo que está trabajando todo el tiempo y su vida se centra en eso, no tiene en cuenta que puede estar con Dios a lo largo de los días. No tiene en cuenta que puede amalgamar la vida con Dios y la vida profesional, la vocación de ser santo, de llegar a la cercanía con Dios en tu día a día y encontrar a Dios en las cosas pequeñas que haces cada día y en lo cotidiano. Entonces ese es el mensaje poderoso porque es universal. Entonces es como que a mí me da ganas de que todo el mundo lo sepa y porque se está perdiendo de algo genial.